¿Cómo ha sido la historia entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo afectó Chernóbil a la caída de la URSS? ¿Qué ocurrió realmente en el asedio de Mariupol? Desde la invasión rusa de 2022, Ucrania se ha convertido en el epicentro de la geopolítica global y a día de hoy sigue formando parte de la actualidad. Pero quizás no se conoce en profundidad su historia, su cultura, su política y los detalles de un conflicto que lleva gestándose décadas. Hoy, en el orden mundial, te recomendamos 10 libros y uno de regalito para entender mejor la historia de Ucrania, su relación con Rusia y cómo hemos llegado a este conflicto. Te traemos un variadito, desde análisis históricos a crónicas periodísticas que nos aterrizan un poco más la realidad sobre el terreno, pero todos te van a dar claves sobre la guerra de Ucrania. ¿Cuáles son los mejores libros para entender la historia de Ucrania? Como para entender cualquier cosa, tenemos que empezar por el principio de todo, así que vamos a mirar a la historia de Ucrania. Vamos con algunos que nos pueden ayudar a eso. El primero es Las puertas de Europa, pasado y presente de Ucrania, de Serhii Plokhy. Es un repaso muy profundo sobre la historia de Ucrania. Se remonta a sus orígenes míticos en el siglo IX, con la llegada de los vikingos y la creación de la Rus de Kiev, un punto de la historia que es clave y motivo de disputa entre rusos y ucranianos, además de parte del argumento de Putin para la invasión. El autor hace un recorrido por las influencias que ha tenido Ucrania a lo largo de la historia: bizantina, tártara, lituana, polaca y, por supuesto, rusa, y sitúa el origen de la nación moderna ucraniana en el siglo XVII, aunque como entidad nacional política no llegaría hasta el siglo XIX. Lo más interesante del libro es que se publicó en 2015, antes de la invasión de 2022, y resultó en cierto modo profético, al anticipar que la guerra que estalló en 2014 continuaría en el futuro. Si quieres algo un poco más reciente, el autor publicó recientemente este libro, La guerra ruso-ucraniana, que sí que trata temas más pegados a la actualidad. El siguiente se llama Entre este y oeste, un viaje por las fronteras de Europa, de Anne Applebaum. Es uno que a mí me gusta mucho y lo tengo por aquí. Este libro no habla solamente de Ucrania, también trata a Polonia, a Lituania, a todas esas nacionalidades y países de Europa del Este. Pero es muy interesante porque trata cómo se forjaron esas identidades, incluida la ucraniana, justo después de la caída de la Unión Soviética. Anne Applebaum, la autora, hace un viaje de juventud por esa zona justo cuando termina de caer el muro. Europa del Este en ese momento parece casi un mundo alienígena, desconocido, especialmente para una estadounidense como ella. Vamos con el siguiente. ¿Qué libros nos ayudan a entender a la Ucrania previa al conflicto de 2022? Para comprender cómo hemos llegado hasta aquí, también tenemos que ver cómo era Ucrania justo antes de esos días de febrero. Uno que nos ayuda a eso es Estación Ucrania, de Borja Las Heras. Aquí lo tenemos. Es un libro que retrata la Ucrania post-Maidán. Habla del país que hizo la revolución en 2014 y empezó a acercar su democracia a Europa. Aunque se publicó en noviembre de 2022, el año de la invasión, Las Heras comenzó a escribirlo 6 años antes. Así que nos muestra cómo era la Ucrania inmediatamente anterior a esa invasión rusa. Como extra, el autor ha estado más de una década viajando por el país y además habla ucraniano, por lo que nos lleva por cafeterías, centros culturales, museos, habla con la gente y eso le da mucho interés. Además, es interesante porque el autor recomienda otros libros y películas que te van a ayudar a entender más sobre Ucrania. El siguiente es La historia de Rus, de Argemino Barro, que no va a ser el único que recomendemos de este autor. Este libro es una mezcla de reportaje y divulgación histórica y nos hace una excelente introducción al contexto previo a la invasión de 2022. Argemino Barro viajó a Ucrania para cubrir el Maidán y la guerra del Donbass en 2014. En su libro nos explica la historia del Rus, ese reino mítico que ya hemos mencionado antes en otros libros, que explica el inicio del nacionalismo ruso y ucraniano. También nos habla de la represión de la identidad ucraniana durante el Imperio ruso, del dominio de la Unión Soviética y de su caída. Todo esto lo utiliza para analizar las causas del conflicto, mientras narra su experiencia personal en Kiev y en el Donbass, dándonos un contexto histórico muy rico para comprender las tensiones actuales. El siguiente es uno que no tenemos aquí, pero que es nada menos que de una premio Nobel. Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich. Este libro es una crónica del mayor desastre nuclear de la historia, ocurrido, como sabes, en territorio ucraniano cuando todavía formaba parte de la Unión Soviética. Alexievich recupera los testimonios de quienes vivieron directamente la catástrofe, desde médicos, habitantes, liquidadores, personal de la propia central nuclear, y a través de sus voces nos acercamos no solo al desastre en sí, sino a sus consecuencias políticas, sociales, económicas, porque Chernóbil marcó un antes y un después. Tenemos que entender que la energía atómica había sido una constante en la geopolítica del siglo XX. Este libro, contándonos el desastre de Chernóbil, nos acerca a
las lógicas de esa época y también a la transición al siglo XXI. Porque este accidente fue un factor decisivo en la caída de la Unión Soviética y, por lo tanto, para la independencia de Ucrania. ¿Qué libros nos acercan a la realidad del conflicto actual? Ahora que ya hemos mirado a la historia y a los antecedentes inmediatos de la guerra de Ucrania, vamos a mirar al día a día de la realidad del conflicto. Y estos son algunos libros que nos ayudan a hacerlo. Y vamos a empezar no por uno, sino por tres, una trilogía, La guerra de Ucrania. Tenemos uno por aquí en esta pila. Esta trilogía nos habla del conflicto ucraniano desde la perspectiva militar. Lo interesante de estos libros es que se publicaban casi a tiempo real, cuando los combates todavía no habían terminado. El primer tomo, Los 100 primeros días de la ofensiva rusa, hace un análisis de los errores rusos y de la respuesta ucraniana en los primeros días del conflicto. El segundo, que es el que tenemos, este de aquí, La guerra de Ucrania 2, no da lugar a error, de la conquista de Lugansk a la contraofensiva ucraniana. Es decir, termina justo con esta, como protagonistas Jersón y Kharkov. Y el último, publicado en 2024, analiza el estancamiento del frente. En cada libro hay cierto espacio para analizar la estrategia militar, la logística, la movilización de tropas, la guerra cibernética, el papel de los drones y las consecuencias geopolíticas del conflicto. Es una lectura particularmente interesante para entender los choques de intereses en las futuras negociaciones de paz. El siguiente de este tipo de libros es otro de Argemino Barro, este que tenemos aquí, que es el último que ha publicado. Se llama Mariupol, última batalla, y es una crónica periodística que narra el asedio de Mariupol, uno de los frentes más importantes de la guerra de Ucrania, tanto por su relevancia estratégica como por lo simbólico de este combate. Fue aquí donde combatió el famoso y muy polémico Batallón Azov. Argemino Barro hace una recopilación de testimonios de quienes vivieron estos combates, este asedio, en primera persona, aportando así una mirada a esta guerra mucho más acercada a la tierra y a las historias personales. A través de estas voces e historias podemos acercarnos más a entender el horror de este conflicto. El siguiente libro es Invasión, de Luc Hardin, este de aquí. Bueno, he dicho invasión por simplificar, porque en realidad, como veis, tiene un título bastante largo. La sangrienta guerra de Ucrania y la lucha de un pueblo por su supervivencia. Su autor también es muy interesante, porque Hardin es un conocido periodista británico que fue corresponsal en Moscú hasta que fue expulsado en 2011. Este libro nos traslada a los primeros meses de la guerra. Hardin estaba en Kiev cuando empezó la invasión, así que nos habla del comienzo de la guerra desde el terreno. Trata eventos clave como la masacre de Bucha, el asedio de Mariupol, la toma de la central nuclear de Zaporilla, y también recorre diversas ciudades como Odessa, Jersón o Bakhmut, hablando tanto con militares como con civiles. Es una visión de cómo vivió Ucrania la guerra en los primeros meses, aunque lo cierto es que sus conclusiones fueron escritas durante la exitosa contraofensiva ucraniana en Kharkov en 2022, así que ahora se quedan un poco optimistas de más y algo alejadas de la realidad. El siguiente es muy interesante y algo diferente. Se llama Diarios de guerra, 2 relatos ilustrados desde Rusia y Ucrania, de Nora Krug. Al inicio de la guerra, esta periodista e ilustradora alemana contactó con 2 personas. K, una periodista ucraniana nacida en Rusia, y D, un artista ruso opuesto a la invasión. A ambos les propuso escribir un diario sobre su experiencia en el conflicto. Durante un año, Krug habló con ellos semanalmente e ilustró sus notas. El resultado son 2 relatos paralelos, semana a semana, de la vida de estas 2 personas. Por un lado, K está preocupada por la seguridad de sus familiares mientras informa de los avances en el frente. Y por otro lado, D, contrario al régimen de Putin, cuenta su frustración y vergüenza por lo que está ocurriendo. Lo más interesante de este libro son las contraposiciones de las historias de las 2 personas a cada lado del frente, mostrándonos qué vivieron y sintieron durante el primer año de invasión. El siguiente es para los que sabéis inglés. In Isolation, Dispatches from Occupied Donbass. Idiomas, querida. De Stanislav Aseyev. Es una recopilación de artículos que nos da una imagen muy nítida del Donbass ocupado antes de la guerra. Aseyev, periodista nacido en Donetsk, documentó durante años la realidad en la zona, controlada por los separatistas prorrusos, publicando en medios internacionales y redes sociales bajo seudónimo. Aseyev fue descubierto en 2017, detenido, encarcelado y torturado. Tras ser liberado en 2019, contó su experiencia en otro libro, In the Torture Camp of Paradise Street. Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, Aseyev sirvió en el ejército y posteriormente fundó una organización para perseguir a los criminales de guerra rusos. Vamos con el extra. ¿Qué libro nos ayuda a entender la identidad ucraniana? Pues Voroshilov Grado, de Serhii Sadan.
perdonadme la pronunciación. Este libro es muy bonito y nos acerca a la historia de la literatura ucraniana. De hecho, Zhadan es uno de los autores más reconocidos del país. Y con esta novela nos lleva a Lugansk, una de las capitales regionales del Donbass, llamada Voroshillovgrado, el título del libro, durante la época soviética. Retrata la región entre el final del comunismo y las primeras décadas del siglo XXI, antes de la revolución del Maidán de 2014. A través de personajes sin rumbo, paisajes desolados, caciques, corrupción, Zhadan construye un relato que nos ayuda a entender toda esa región. No es un libro explícitamente político, pero nos ayuda a entender cómo encaja Lugansk en Ucrania. Si quieres otro libro extra, Zhadan también publicó una novela llamada Orfanato, que va sobre una familia dividida por la guerra en el frente de 2014. Para entender la guerra, los intereses, las negociaciones de paz, las dinámicas y las tensiones que existen entre Rusia y Ucrania, hay que entender todo lo que hay detrás. Lo que vemos hoy es el resultado de todo un entramado histórico, cultural, económico, político que se remonta a la Rus de Kiev. Todos estos libros te dan ese contexto que necesitas para entender mejor Ucrania. Desde la formación histórica del país hasta hoy, pasando por la revolución del Maidán, los años soviéticos, los meses previos a la guerra y lo que está sucediendo ahora mismo en el conflicto. Todavía no está muy claro cómo van a evolucionar las negociaciones de paz, cómo terminará el conflicto o cuáles serán sus consecuencias para Europa y para el mundo. Pero sí que sabemos que estaremos aquí para contarlo. Si tienes alguna recomendación para entender mejor Ucrania o Rusia, déjanoslo en los comentarios.